igual siempre hay tiempo para poder hacerlo, ¿no? Imagino que alguno de ustedes, mientras va escuchando su clase, va ahí picando algo, va almorzando, ¿no? Bueno, eso es lo bueno de esa situación, ¿no? En cambio, nosotros sí, yo tengo que almorzar temprano para poder tener la energía también que se requiere para poder concretar con éxito la clase del día de hoy. Vamos a hablar de un tema que tiene mucha actualidad y siempre va a ser motivo de pregunta en los exámenes de admisión. Buenas tardes. Y ese tema de la ética, recuerdo a uno de mis docentes en la universidad, eh, no recuerdo qué docente exactamente, el recuerdo lo tengo así un poquito vago, eh, porque data del año 96, o sea, ya han pasado bastantes años. Este docente hacía una reflexión, eh, haciendo una comparación con lo que nos tocó vivir en los años 80, la hiperinflación que pues golpeó a todas las familias peruanas y a todo el país en general. Se podía ver, por ejemplo, largas colas para adquirir productos de primera necesidad como el azúcar, el arroz, la leche. Yo estaba niño en esa época y tengo recuerdos así un poquito, no muy claros, pero los tengo, ¿no? Eh, el profesor nos contaba que en aquella época eh, de lo que más se hablaba era precisamente de aquello de lo que se escaseaba. Por ejemplo, los temas de conversación en las personas era sobre el pan, sobre la leche, sobre el azúcar, sobre el arroz. La mayoría de las veces sobre alimentos de primera necesidad. Cómo conseguirlos, cómo tenerlos, cuánto habían subido, quién vendía, quién en el mercado tenía un puesto que vendía, quién traficaba con estos productos. De verdad, porque había tráfico también. Pero no es así siempre. Bueno, no puedo generalizar, disculpen. La mayoría de peruanos tiene esta actitud siempre oportunista de aprovechar al máximo la circunstancia, aunque sea no favorable para la mayoría, ¿no? Muchos escondían los productos y esperaban a que el precio subiera producto de la especulación, porque estamos en hiperinflación, y se aprovechaban al máximo y tenían ganancias importantes, ¿no? Por eso. Entonces, retomando a lo que nos decía el profesor, él nos contaba que se suele reflexionar a partir de esa experiencia, se suele reflexionar sobre aquellos aspectos de lo que se escasea en el momento, ¿ya? Así que la mayoría de conversaciones versaba en torno a eso, ¿no? A la falta, a la ausencia, a la dificultad de adquirir alimentos de primera necesidad. La pregunta que les hago es la siguiente y en su momento nos hizo el profesor también. Eh, ¿Cuáles son los temas de conversación ahora? Vamos a hablar de manera general, ¿no? ¿De qué conversa la persona? ¿De qué solemos hablar cuando cuando estamos en un tema de conversación? Evidentemente, sobre la enfermedad del COVID, aunque ya la gente no está hablando mucho, ¿no? Política, pandemia, Omicron, política. Muy bien. Subida de precio del dólar. También se está hablando de la canasta familiar. De verdad que ya he sentido yo, para fiestas, fui a acompañar a mi suegra porque ella está pasando un tiempo con nosotros a comprar carne y yo recuerdo que la dejé en 18, no, en 22 soles el kilo de carne, pero esta vez está a 27 soles. El cerdo la dejé, recuerdo, en 17 soles y la última vez lo vi 25 soles, Dios mío. Sí, hay aumentos importantes. Pero si hablamos de política, en general, el tema de conversación es feliz año. El tema de conversación, feliz año. Estoy leyendo, por eso digo feliz año. El tema de conversación es sobre corrupción, ¿no? ¿Cómo golpea la corrupción? Eh, Sobre la actitud malsana que tienen algunas personas, sobre los asaltos, los atracos, los robos, la delincuencia, la falta de conciencia,
la falta de solidaridad, que se puede reducir en una palabra que es la carencia, ausencia o falta del bien común. Y la ética reflexiona en torno al bien. La política también reflexiona en torno al bienestar social de las personas, pero sobre todo la ética reflexiona en torno al bien. O sea, muchos de los temas de los que solemos hablar, si lo encajamos, si lo encuadramos, si lo dirigimos, tiene que ver con temas éticos. Escuchaba a una periodista en la mañana, pues hacer una crítica a Paolo Guerrero porque dadas las circunstancias en las que nos encontramos, el señor pues celebró su cumpleaños como si no hubiera pandemia, ¿no? Lo tenemos la experiencia de Messi, que se fue a varias reuniones, varios torneos, y ahora está con COVID. Bueno, ellos no van a morir por COVID, no les va a afectar, pero sí hay algunas personas que les va a afectar. ¿Cuántos se habrán contagiado en aquella reunión de Pablo Guerrero? Que ya han ido movilizando el virus a otros lugares, ¿no? Por ahí va a llegar a personas que sí no tienen la fortaleza, los medios económicos para poder afrontar una enfermedad que puede llevarlos a la muerte como la que estamos viviendo, pues eso sí no es pensar en el otro, ¿no? No es buscar el bienestar común. Dice Leonardo, yo también me fui a una fiesta y tengo Omicron. Bueno, ahí está, esa es la consecuencia, pues, ¿no? Pero si tomaste alcohol, el Omicron, ya. El asunto más allá de las bromas, queridos alumnos, es que, pues, la mayoría de los temas que abordamos, que tomamos en cuenta, en las que versan muchas de las conversaciones actualmente, giran en torno a la ética, en torno al bien, ¿no? Está bien que las personas actúen así, al actuar así, hicieron pleno ejercicio de su libertad, son conscientes de lo que han hecho, entonces gira en torno a temas éticos. ¿Ok? Así que vamos a abordar el tema de la ética el día de hoy. Vamos a hablar de los conceptos básicos, de los elementos de la ética, de los dilemas que giran en torno a la ética, de la libertad y la conciencia, que son temas vinculados a la ética. En la próxima clase estaremos hablando ya de eh, otros puntos que también están vinculados a la ética, como las doctrinas que giren en torno a la misma, ¿ya? Entonces, nos hacemos algunas preguntas. ¿Qué está bien y qué está mal? Por ejemplo, yo leo que en redes sociales suelen preguntar qué está bien del gobierno, ahora que han pasado unos meses, qué está mal del gobierno, qué criticarías al gobierno, eh, a ver, qué no criticarías y por lo contrario exaltarías el gobierno, de las personas, del año que se fue, qué esperas del año que viene, etcétera. ¿Qué implica ser una persona moral? ¿Hay personas morales todavía en el ámbito de la política? ¿Existen todavía personas morales que le dan la cierta tranquilidad a la sociedad o a la humanidad en general? ¿Qué determina lo bueno y lo justo y lo moral? Tremendas preguntas, ¿no? ¿Qué determina lo bueno, lo justo y lo moral? Tremendas preguntas. Ética versus axiología, dice. De ahí llegó Amanda la PPT hoy. Las PPT ya están colgadas, no se preocupen. Lo tenemos y podemos seguir haciendo preguntas, ¿no? Ya, por ejemplo, eh, mm, ¿cómo hacer el bien? ¿Cómo sé yo que estoy dentro del marco del mal? San Agustín decía, por ejemplo, que nosotros podemos saber que estamos en presencia del mal cuando nos alejamos del bien. El alejarse del bien te acerca al mal. Entonces, claro que ese punto de vista puede ser muy cuestionable. Todo en filosofía es cuestionable. En filosofía, como diría María Luisa Rivara de Tuesta,
Eh, no hay dogmas, lo que sí hay son razones, argumentos. Entonces, todo lo que yo diga y todo lo que forma parte de la filosofía definitivamente es cuestionable. Ahora me preguntan, ¿ética y moral son lo mismo? No. Voy a responder esa pregunta de manera más eh, sostenida en breve, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre ética y axiología? Vamos a ir respondiendo la pregunta de Christopher, luego de responderé la pregunta de Daisy. La ética es la reflexión que gira en torno al bien, como diría Aristóteles, al bienestar. Y para que exista bienestar, tiene que normarse el comportamiento, tiene que regularse el comportamiento de las personas, porque si no se regula el comportamiento de las personas, cada quien va a hacer lo que mejor le parece y caemos en un caos porque van a atropellar los derechos del otro. Por ejemplo, a pesar que no estaba permitido hacer reuniones el fin de año, acá por mi casa había tonos por todas partes. Toda la madrugada hasta el día siguiente, 6, 7 de la mañana, seguía la bulla y las calles hecha un basural por los cohetes y las botellas de cerveza, las latas de cerveza, etcétera. Esas exageraciones son un atentado a lo que estoy hablando ahora, al bienestar común, ¿no? Al bienestar del otro, porque no vivo solo, vivo con el otro. Entonces la ética es la reflexión que gira en torno al bien o al bienestar, que a su vez tiene que ver con la moral, porque la moral regula el comportamiento de las personas. ¿Ya? Entonces la ética es la reflexión filosófica que gira en torno a la moral. Y la moral, pues un conjunto de principios que guían el comportamiento de las personas. Porque si las personas no se les guía, no se les dice cómo deben actuar, pues cada quien va a actuar como diría Platón, como el caballo deslocado, el caballo loco, el caballo que no tiene freno, que representa el alma concupiscible, porque el pueblo tiene un alma concupiscible, ¿no? Entonces hay que frenarlo, hay que enseñarle la virtud, que es el control, la regulación de ese comportamiento. En cambio, la axiología aborda el tema del valor, los valores. Y los valores pueden ser estudiados de distintas maneras. No, perdón, los valores pueden clasificarse de distinta manera. Hay valores éticos, como el bien y el mal. Hay valores estéticos, como lo bello y lo feo. Hay valores de justicia, o valores, sí, valores, vamos a llamarlo de justicia, que tiene que ver con lo que es permitido y no es permitido. Hay valores hedonistas, ya, placer, desplacer y así sucesivamente. Entonces, la ética reflexiona sobre la moral, que tiene que ver a su vez con el control o regulación del comportamiento, y la axiología reflexiona sobre los valores, y dentro de ellos los valores morales, dentro de ellos los valores estéticos, dentro de ellos los valores políticos, dentro de ellos los valores académicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que se valora ahora? ¿Qué es lo que se tendría que valorar? Se tendría que valorar aquello que haga posible la tranquilidad o el bienestar de las personas, ¿no? Pero ¿qué valoran más las personas? Por ejemplo, eh, estuve así como que quien buscaba un programa para ver, porque hace tiempo que no veo televisión, con el control remoto, y de pronto llegué a uno de esos programas de deportes que estaba dando a conocer una investigación sobre los deportistas más ricos del mundo. Y de verdad que es asombroso cómo algunas personalidades del deporte tienen realmente una fortuna. Y con esa fortuna compran edificios, compran estadios, compran playas, compran conciencias, compran de todo. Y de verdad, y por ahí hacen algunas obras de bien, pero no todos hacen el bien que debería hacerse, ¿no? O sea, si, si, tienen, si tienen dinero, pues de alguna manera podrían hacer que el sufrimiento,
de otras personas sea menor, podrían contribuir a que el mundo sea diferente, porque no les afectaría en absoluto su dinero. Y de verdad, lamentablemente no es así, ¿no? Claro, Belén dice no es su obligación, efectivamente, pero no se trata de regalar dinero, sino hacer de alguna u otra manera obra social, ¿no? Eh, contribuir de alguna manera, porque hay un deportista, creo que eh, de africano, que no recuerdo cómo se llama, pero creo que nació muy pobre, pero ahora tiene mucho dinero y él invierte en su pueblo. Mané, así es, Mané, gracias. Lo invierte en su pueblo. Es un ejemplo vivo de lo que se puede hacer, ¿no? Ahora, no iba por eso, no iba, mi reflexión no iba a propósito de eso, de los que tienen plata, no tienen plata, de los que si deben hacer eso o no deben hacer eso. Mi reflexión iba en torno a esto, ¿no? Que lo que paga actualmente, a propósito del tema de la axiología, lo que paga es la trivialidad, lo que paga es, bueno, el deporte ya, en fin, pero existen estos señores que le dicen influencer, bueno, hay nombres raros que tienen, que haciendo estupideces ganan mucho dinero, ¿no? Eh, o pues esos que dirigen programas de televisión, que también con su estrechez mental o su enanismo mental ganan fortuna, cuando pues hombres que realmente despiertan conciencia, promueven el cambio en la ciencia, en la educación, pues no están tratados de esa misma manera, ¿no? Eso implica una reflexión sobre cómo se encuentra la sociedad en la actualidad, ¿no? Cómo se encuentra, qué es lo que se valora más en la sociedad, en una sociedad tan enajenada como la nuestra, ¿no? Y detenernos un poco a pensar sobre eso, ¿no? ¿Qué deberíamos valorar, qué deberíamos valorar y qué no? ¿Y por qué se valora tal cosa y tal cosa no? Creo que les puse alguna vez el ejemplo de Marco Aurelio de Negri cuando fue invitado al programa de La Ceñito. Y él de Negri pudo darse cuenta la diferencia abismal de ambos trabajaban en la televisión, pero de Negri en televisión del Estado, la señora, ya sabemos, en Canal de la Corrupción, pero la cantidad de dinero que percibían cada uno de ellos con programas muy diferentes, porque el programa de La Ceñito estupidiza, disculpen la expresión, mientras que el programa de Negri, pues, es un programa que pocos valoran, y una sociedad tan enajenada como la nuestra y las que hay en el mundo tampoco las valoran, ¿no? Y hay una diferencia abismal de Negri cuando estaba grave, perdón, a punto de morir porque murió hace poco. Los amigos y todos pedían colecta para una operación, para una intervención, porque no tenía dinero, tantos años trabajando en la televisión. Y eso sí no es justo, ¿no? Entonces eso dice mucho de cómo esta sociedad valora a sus mentes brillantes, a sus, a sus, a las personas cuya inteligencia pueden contribuir a una mejor sociedad, ¿no? Y por lo contrario, prefieren pues la televisión como ha sido calificada recientemente, bueno, no tan reciente, como televisión basura, ¿no? En fin, ahí está la principal diferencia. Ahorita vamos a distinguir ética de moral, ¿ya? ¿Qué es la ética? Ahí ustedes tienen una definición. La palabra ética deriva del griego ethos, que significa, bueno, tiene una primera definición y una segunda definición en el desarrollo histórico, ¿ya? Pero podemos decir, integrando, soslayando un poco este desarrollo histórico, que significa modo de ser o hábitat o costumbre o carácter, ¿no? Vinculado a la personalidad. Ya, pucha, profe, pero voy a leer. Qué pena que no valoren hace unos meses en lo vi un programa sobre el programa muy bueno.
Era un señor, algo, traía gente preparada. Sí, Catalina, tienes mucha razón. Gente que de verdad vale la pena. Sí, Andrea, también tienes mucha razón, ¿no? La biblioteca de Merlín. Sí, tiene mucha razón. Recojo su opinión y estoy de acuerdo con ustedes, pero una sociedad como esta tiene esas circunstancias. Creo que le puse una vez un ejemplo antes de leer el concepto de ética, y lo estaba leyendo, pero lo interrumpí para leer sus opiniones. Eh, Recuerdo una vez, estaba viendo televisión con aquella vez con la mamá de mi hija, y estaban en la televisión, en ese programa, Esto es Guerra, creo, los hermanos Yaipen. No tengo nada contra ellos, y estaban en un concurso de conocimientos. Entonces le hacían preguntas de conocimiento general y su respuesta era malísima, ¿no? De estos señores. Y no tienen por qué saber tampoco, ¿no? Entonces yo hice un comentario. Estos sujetos, miren, tienen una miseria académica, intelectual y ganan una fortuna. No, perdón. Tienen una miseria intelectual y son muy populares, ¿no? Y la mamá de mi hija me miró y me dijo, sí, pero gana más que tú. Efectivamente, ¿no? Gana no solamente más que yo, porque los docentes, los profesores, los profesionales que hacemos patria, no ganamos lo suficiente, pero sí por lo menos tenemos tranquilidad en nuestra conciencia, porque sé que llegamos a... sí, pues ahí no es, así es. Y es muy, pero eso fue hace mucho tiempo y de alguna manera no es porque sea así, sino que recojo lo que muchos piensan. Porque si le preguntamos ahora a un chico, ¿qué te gustaría hacer? Algunos dicen influencer, algunos dicen tiktokero, porque influencer, tiktokero te da dinero, ¿no? Y todos están pensando, pues, obtener ganancias importantes, tener una vida fácil, una vida con comodidades y no sacarse el ancho para tener esa vida, ¿no? Y la mayoría quiere eso, quiere dinero así de forma inmediata porque tiene modelos en su cabeza de personajes mediocres, oportunistas, eh, que no tienen definitivamente códigos o principios elementales vinculados a la ética, ¿no? Claro, quieren salir TikTok, quieren ser tiktokeros, etcétera, ¿no? En fin, el asunto, ahí podemos dar, ponernos a pensar en muchos aspectos y sí, efectivamente, los chicos quieren eso, ¿no? Pero esta pandemia que nosotros tocaba vivir, pues ha demostrado que si llegamos a una situación de emergencia como la que hemos tenido, ahí, ¿para qué sirven esos señores de Esto es Guerra? ¿Para qué sirven estos tiktokeros? Para que salgan a hacer su videíto de, de no, de no pandemia, de no virus. No, ahí realmente los que tienen el protagonismo son los científicos, ¿no? De verdad, son los científicos. Ninguno de estos tiktokeros, influencers, va a hallar una respuesta al problema que está azotando a la humanidad. Entonces, ahí nos damos cuenta de lo importante que son los profesionales, ¿no? De la salud, lo importante. Profe, pero hay otros que son los que transmiten juegos como en la plataforma de Wish y algunos que son bien chéveres. No, yo no lo dudo, Estefano, no, no estoy haciendo una crítica, no estoy echándoles tierra, sino estoy cuestionando un poco, no cuestionando, bueno, sí, estoy cuestionando la valoración que hacen las personas en la sociedad en la que nos encontramos a personalidades como por ejemplo Marco Aurelio de Negri y a otras que son un poco vacuas, vacías, como la señora a la que llaman ceñito, ¿no? En fin, la culpa también es de las personas que lo siguen, sino es que están enfermas. La televisión te secuestra, la televisión hace que pierdas criterio, te secuestra al fin y al cabo la televisión. Hay un artículo que escribió un amigo que se llama la televisión basura, creo que se llama, un artículo muy interesante que está en Facebook. Una investigación que hizo sobre la televisión basura, que hicieron sobre la televisión basura.
y de verdad que es terrible. En fin, la ética entonces significa modo de ser, carácter, ¿ya? Y es una disciplina filosófica, ¿correcto? Yo les había dicho hace un tiempo que todo conocimiento inicialmente pertenece a la filosofía, luego ese conocimiento se independiza y pasa a ser ciencia, ¿no? Eso no ocurre con la ética. La ética aún sigue siendo parte de la filosofía. Y la ética es la reflexión que se realiza en torno al bien o a la moral. Aristóteles decía, el bien se puede decir de muchas cosas, no, perdón, el ser se puede decir de muchas cosas, principalmente tiene que decirse como ousia, ¿no? Que significa fundamento. Entonces, cuando hablamos de los fundamentos, en este caso la ética, estamos hablando del estudio de la moral. La ética estudia la moral, ¿ya? Es decir, ¿qué es lo que estudia? Un conjunto de normas, costumbres, principios, reglas, leyes, etcétera, que guían el comportamiento de las personas, guían el comportamiento de las personas. Por ejemplo, cuando salió Moisés de Egipto en esta historia bíblica, eh, pues el faraón con todo despectivo decía, ya pues que se vayan porque hubo presión, ¿no? La historia bíblica dice que Dios mandó una serie de pestes y castigos, ¿no? Para que el faraón finalmente suelte al pueblo de Israel, no, Israel no, perdón, al pueblo de Moisés, ¿no? Eh, y eso hizo pues que finalmente les dé carta libre y salen de Egipto, Moisés con todo el pueblo. Y la primera necesidad que surge es, y ahora que no están sometidos bajo las reglas de los egipcios, ¿qué reglas van a guiar su comportamiento? De ahí surge la necesidad de los 10 mandamientos, ¿no? Claro que Moisés se fue al monte Sinaí y después de un tiempo regresó y cuando regresó encontró pues que el pueblo había tenido ciertos actos vandálicos, ciertas expresiones exageradas, ¿no? Y eso enojó mucho, ¿no? Y empezó a castigar, ¿no? Entonces, es importante el mensaje que nos deja esta historia bíblica, porque la sociedad, las personas, cuando están en grupo, necesitan de reglas, necesitan que regulen su comportamiento, ¿no? La regulación de su comportamiento, la normar el comportamiento, tiene que ver con la moral, que pues es de origen latino, ¿no? Y que significa, y proviene del latín mores, que significa costumbre. Entonces, la ética es la reflexión filosófica que gira en torno a la moral. Y la moral es un conjunto de principios, leyes, reglas que, que regulan el comportamiento de las personas. En otras palabras, la ética es la reflexión filosófica, ¿ya? Y la moral son las reglas que regulan el comportamiento de las personas. La ética, digamos, es la ciencia griega y la moral es el objeto de estudio de esa ciencia. La ética tiene su origen en Grecia, mientras que la moral tiene su origen eh, en los romanos. Algunos dicen que los romanos pusieron en práctica lo que los griegos pensaron. Ahí está la diferencia entre ética y moral. Pongo un ejemplo muy sencillo. Un chico está parado en una esquina a punto de cruzar la avenida, ¿ya?
Ya, ahorita reflexiono sobre tu punto de vista, Jean. Un chico está a punto de cruzar la avenida y de pronto aparece una abuelita que apenas puede desplazarse y le dice, joven, ayúdeme a cruzar la pista. Entonces lo que el joven tiene la libertad de elegir ayudar o no ayudar a la abuelita. Porque ahora todo se justifica. Algunos dicen, no, si le ayudaba a la abuelita se demora mucho, yo llegaba tarde y me quedaba sin comer porque mi mamá se iba. O llegaba tarde porque te daba una emergencia. O tenía una necesidad fisiológica urgente. O sea, las justificaciones pueden ser eternas. Pero digamos que el chico decide ayudar a la abuelita y le ayuda efectivamente a cruzar la pista. La abuelita le sonríe y le agradece y le da la bendición. Entonces el chico se va contento. Ya. Eh, ¿Cómo podemos ver ahí, en este ejemplo, los conceptos de ética y el concepto de moral? La moral, por ejemplo, la moral, por ejemplo, le dicta al chico qué hacer, ¿no? Hacer el bien o evitar hacer el bien. No digo hacer el mal, pero vamos a decir evitar hacer el bien. Hacer lo correcto o no hacer lo correcto. Hacer lo correcto implica llevarla a la abuelita. No hacer lo correcto implica dejar a la abuelita ahí, a su suerte. ¿No es así? Y la ética es la reflexión que se realiza en torno a la elección que hace el chico. La ética reflexiona sobre su comportamiento, ya sea correcto o ya sea incorrecto. Reflexiona sobre su comportamiento de ayudar o no ayudar, o cómo ayudar, o qué hacer en esa circunstancia específica, ¿no? Y la ética ve el por qué hace eso, así es. Entonces la ética es por elección y la moral por coacción. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que la ética por la ética es la reflexión que hacemos de nuestro comportamiento correcto o incorrecto. La ética es la reflexión que se realiza en torno a la conducta moral. O sea, ponte que el chico ayudó a cruzar la pista a la abuelita, pero la llevó así a jalones, ¿no? Porque le han dicho que tiene que hacer el bien, porque si no hace el bien, se quema en el infierno. Entonces, hizo lo correcto de ayudar a la viejita, pero ¿cómo la ayudó? ¿Se dan cuenta? Entonces, la reflexión que gira en torno al comportamiento moral es la ética. Y el comportamiento moral es aquel comportamiento que se rige de acuerdo a principios, reglas. ¿Ok? La moral es el hecho de ayudar a la anciana y la ética analiza lo que hizo es correcto, como dice la ayudó buena. Está correcto, Araceli, por ahí está la respuesta. Entonces, siempre y cuando haga una reflexión, sería una persona. No, la, es correcto decir persona moral, más que persona ética. Pero a veces, si se dice persona ética, se está tomando la ética como sinónimo de moral. En manera general, se utiliza la palabra ética como sinónimo de moral, pero nosotros tenemos que distinguir. La ética es la reflexión filosófica que se hace en torno a la moral. Y la moral es un conjunto de principios, reglas, pautas de comportamiento que guían a la persona. A ver, la moral sería el comportamiento y la ética reflexiona si es correcto. Correcto, sí, ya, muy bien, Julián. Por ahí está. Ética es universal y objetiva y la moral es subjetiva. Hay que evitar usar muchos conceptos. Es sencillo. La ética es la ciencia y la moral el objeto de estudio de esa ciencia. La moral se preocupa por el modo de vida fundamentada en las normas. Correcto, Georgia, correcto. ¿Ya? Cruz Jim escribió algo, profe, me dice,
había leído que pusieron religión en las escuelas para generar una moral para los futuros líderes del país, ¿es cierto? La religión desde sus inicios tiene ese objetivo, ¿no? Tiene el objetivo invitar a la reflexión, incentivar los valores cristianos, dictar pautas de comportamiento que contribuyan al acercamiento entre las personas. Ese es el objetivo de la religión, ¿no? Pero no se puede imponer una religión. Lamentablemente, muchos sistemas religiosos no reflexionan, sino adoctrinan. Entonces generan una ideología. Y eso es lo que se cuestiona. Hay una película que se llama La mujer más odiada de América. En ese caso, una mujer, una estadounidense basada en historia real, que defiende a los chicos de aceptar o no la doctrina que se enseña en el colegio, ¿no? De religión. Si somos muy pegados a nuestra constitución, yo no quiero recibir el curso de religión en el colegio, yo puedo presentar una solicitud diciendo que formo parte de otra agrupación evangélica, del séptimo, eh, qué sé yo, de las tantas que hay, y me exoneran del curso, Testigo de Jehová, ¿no? Etcétera, ¿no? Claro, porque la Constitución dice muy claro que no podemos, que todos tenemos derecho a elegir nuestra forma de creer, ¿no? Somos un país laico. Bueno, hay cositas ahí que hay que revisar, ¿no? Efectivamente, Georgia, somos un país laico, pero en la práctica a veces no, ¿no? Porque el 28 de julio se celebra una misa, eh, la Iglesia Católica está muy politizada, sus opiniones tienen efecto mucho en la percepción de las autoridades y cómo estas a su vez deciden sobre la política que llevan a cabo. Pero ahora ya menos se ve eso, antes era un poco más acentuado. A ver, mi amigo era católico y se exoneró porque no quería claro, a la profesora. Bueno, eh, y yo les cuento una anécdota rapidito que tiene que ver con eso, y eso tiene que ver con la libertad. Yo recuerdo que hace muchos años estaba enseñando en un colegio y los hacían formar a los chicos en el patio y los profesores estábamos atrás, en la parte posterior. Decían que tenían que estar los profesores para regular el comportamiento de los chicos. Bueno, hasta ahí ya podría aceptar, ¿no? Em, pero al parecer un profesor estaba incómodo, el director estaba incómodo conmigo y, y en plena formación, dice el profesor Esparza va a iniciar la oración y yo desde atrás le hice un gesto como que no iba a hacerlo. Eh, el ambiente se puso tenso, ¿no? Y me voy a decir, le pedimos al profesor que inicie la oración, yo nuevamente le dije, moví la cabeza diciendo que no iba a hacerlo. Educado, ¿no? Si él me expuso delante de todos y yo también lo expuse, ¿no? Porque sabiendo mi forma de pensar, mi ideología en aquel entonces, no tuvo que presionarme así, ¿no? Yo puedo hacer una oración, he crecido en un ambiente católico, cristiano, puedo hacerlo, ¿no? Pero en esa época no se me antojaba hacerlo, ¿no? Y el director, en su afán de imponerse por su autoridad, pues me quiso obligar a llevar a cabo la oración y yo me opuse. Eh, y me mandó a llamar. Yo le dije a la tutora que se esperara unos ratitos porque estaba escribiendo en ese momento mi carta de renuncia. Y renuncié, aquel día renuncié. No le di el lujo al director de que me expulsara, sino yo renuncié a un colegio particular, recuerdo. Y pude, después hablando con mis amigos abogados, pude hacerle una denuncia porque me estaba atentando contra mis derechos constitucionales, ¿no? Sin ánimo de generar acá pelea o bronca.
Así es, acá acaban de decir algo muy interesante, Aarón, libertad de culto. Hay libertad de culto. Yo respeto mucho a los evangélicos, a los testigos de Jehová. Mi madre es evangélica, tengo amigos que son testigos de Jehová, tengo amigos que son católicos muy fervorosos, ¿no? Eh, así como yo respeto el punto de vista, también espero respeto, ¿no? Mi punto de vista es laico, yo no profeso una religión, pero sí respeto. Y creo que es importante, de alguna manera, acercarnos a Dios, ¿no? Pero sin generar ideología, sin adoctrinar, ¿no? Igual yo puedo acá enseñar filosofía, pero puedo adoctrinar. Y si adoctrino, definitivamente podrían criticarme y muy bien, ¿no? Porque lo que no se quiere es que se adoctrine, definitivamente, ¿no? Un ratito. Ya, entonces, lo que sí no es válido es el adoctrinamiento. Eso sí tiene que ser juzgado y todo. A ver, dice, profe, lo de Araceli, a ver, ¿qué? Ahí, ahora sí se escucha, ahora sí se escucha, ¿no? Ya, genial. Ya, vamos a continuar, jóvenes, disculpen, no creo que me esté boicoteando. Acá está la diferencia entre ética y moral. Pero para cerrar la idea anterior, yo les comentaba que sí es interesante invitar a pensar, a reflexionar, pero no podemos adoctrinar. Yo no puedo decir que la filosofía te dice la verdad, porque si digo que la filosofía te dice la verdad y lo que yo estoy sosteniendo es la verdad, más allá de las mentiras que dicen otras ciencias, eso es ir en contra de la actitud filosófica, ¿no? Ahora, si yo fuera ateo, tampoco adoctrinaría, ¿no? Tampoco. No soy ateo, tampoco soy religioso, tengo un punto de vista eh, que se acerca más al agnosticismo, pero, pero sí en mí hay el deseo de que estemos bien, de que escuchemos, y tengo esa sensibilidad social, ¿no? Por el dolor de las personas y todo lo que gira en torno a ese tema, ¿no? Ahí tienen ustedes un cuadro, jóvenes, de la diferencia entre ética y moral. La ética es la reflexión filosófica sobre lo que es bueno o correcto y cuál es su fundamento. O sea, la ética brinda fundamentos al comportamiento moral. La moral son las normas, valores que una sociedad señala por costumbre para definir lo bueno o lo correcto. Es bueno ayudar a las personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Eso es fundamental. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre la diferencia entre ética y moral? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Creo que está claro, ¿no? Porque les van a hacer preguntas en torno a esto. Ahorita vienen las preguntas también que yo he planteado. Perfecto. Vamos a hablar, perdón, vamos a hablar.
Vamos a hablar, disculpen, vamos a hablar ahora de las acciones morales, el acto moral. Fíjense, las imágenes dicen más que miles de palabras, ¿no? La imagen en la parte superior, ¿qué te genera? ¿Cómo podrías interpretar la imagen que está en la parte superior y la imagen que está en la parte inferior? A ver, ¿qué te viene a la cabeza? Solidaridad, en el primer caso, un acto correcto, intentar ayudar, ¿no? Así es. Y ayudar no significa pues ofrecerle dinero a la persona, porque al ofrecerle dinero o comprarle algo estás dándole un momento solamente es como darle un analgésico al que sufre de dolor. Le pasa en ese momento, pero cuando se disuelva el efecto del analgésico, el dolor regresa. Entonces lo que hay que hacer es no darles pescado, sino enseñarle a pescar. ¿Ok? Así es como dice Araceli. Hay que enseñarles a pescar. Eh, Hay, por ejemplo, ONGs y hay gente que de forma solidaria, sin ningún tipo de aprovechamiento, participan en estas organizaciones no gubernamentales que ofrecen ayuda a las personas, ¿no? Les enseñan, les ofrecen herramientas para que puedan crecer y obtener ingresos que les permitan, pues, eh, sobrellevar su situación, ¿no? Pero también esto depende también mucho de la política, ¿no? Eh, Depende mucho de la política porque, como decía un economista ahora en un medio televisivo, la inflación que en nuestro país ha incrementado notoriamente es el pago que tienen que hacer finalmente los más pobres, entre comillas, pago entre comillas, ¿no? Porque cuando hay inflación o sube la inflación en un país, las cosas suben, los productos de primera necesidad suben y eso golpea siempre al que menos tiene, porque los que tienen van a renegar un poco, pero van a poder seguir adquiriendo ciertos productos, pero el que no tiene, ese sí definitivamente ya va a dejar de consumirlo, ¿no? La canasta básica así es. En cambio, en la figura, la imagen de la parte inferior, vemos un tipo que está hurtando, ¿no? Que está robando. No más pobres en un país de ricos, y eso lo he escuchado tantas veces. Entonces, el acto moral corresponde a la acción de una persona consciente, libre y responsable, calificada además de conducta como buena o mala. La persona consciente, libre y responsable. Consciente, libre y responsable. Porque al fin y al cabo, cada quien sabe lo que está haciendo, ¿no? Ya queda en la conciencia de cada quien. Yo voté por Castillo, dice. Lo que pasa en nuestro país es muy complejo, muy complejo. Imagino que ser presidente debe ser, sobre todo el Perú, terrible, ¿no? Porque el presidente actual hizo muchas promesas, pero ahora no cumple ninguna o la mayoría no la está cumpliendo. Bueno, también hay que ser consciente que lleva poco tiempo y tiene que enfrentar una maquinaria de la ultraderecha que lo que hace es boicotear, boicotear, boicotear. Y en cada desliz, vacancia, 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 que ya dice mucho de su actitud, definitivamente que da pena, ¿no? En fin. Sí, definitivamente, definitivamente. Entonces ya saben qué es el acto moral. El acto moral es una acción consciente, libre y responsable. Consciente, libre y responsable. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de este acto moral? Ahí vemos algunas características. Es un acto basado en acciones buenas o malas. O sea, las acciones morales no necesariamente son positivas, también lo son las negativas. No solamente son las correctas, sino también lo son las incorrectas.
¿ya? Las acciones buenas son aquellas que se llevan a cabo por voluntad y no por buscar placer, felicidad, beneficio, reconocimiento. Los actos buenos son buenos en sí mismos, no por la consecuencia. Son buenos per se, en sí mismos. ¿Ya? Cité a San Agustín, ¿no? Que dice que el mal es aquello que nos aleja del bien, o alejarse del bien es conducirse hacia el mal. El acto moral lo realiza la persona moral. La persona moral es la persona madura, consciente y libre que voluntariamente hace actos morales, siendo estos buenos o malos. Los actos pueden ser buenos o pueden ser malos. Y acá hay que asumir la consecuencia siempre, siempre. La mayoría de personas que cometen infracciones como los robos, los raqueteros, por ejemplo, cuando los atrapan, la mayoría de ellos dice en su defensa que no tienen que comer, no tienen dinero y que necesitan ayudar a su mamá, a su abuelita, que están enfermos y que no lo van a volver a hacer. Y, y algunos dicen pues cosas que resultan pues totalmente inaceptables, hasta insultantes, ¿no? Pero en fin, eh, hay que señalar que entre las personas que cometen delitos podrían estar algunos que sufren y son víctimas también de una sociedad horrible, como se observa en muchos sectores en nuestro país y en el mundo, en, de personas que consumen sustancias psicoactivas, ya como drogas, que en esa situación de enfermedad, de adicción, cometen infracciones. Entonces, si están bajo los efectos de alguna sustancia, tienen alterada su conciencia, entonces no pueden ser calificados de morales, sino amorales. El amoral es aquel que carece de conciencia. Y pueden hacer eso, ¿por qué? Porque están bajo los efectos de una sustancia psicoactiva, ya sea drogas, ya sea el alcohol, etcétera, ¿no? Y el alcohol, las drogas son una forma de escaparse, una forma de salir de la circunstancia difícil en la que se encuentran. Eh, entonces, estas personas son amorales. Los niños son amorales también, ¿no? Bueno, menores de 4 años, ¿no? Que tienen que estar bajo la guía de un adulto porque el niño eh, puede estar desnudo, puede cometer conductas que contra las buenas costumbres, pero no es porque el niño sea inmoral, sino porque el niño todavía no ha desarrollado una conciencia moral. ¿Ok? Y sobre las personas que sufren algún tipo de adicción, cada vez hay más, cada vez son más. Yo a menudo veo cada vez que salgo a caminar o hago mi rutina diaria de caminar, veo muchos chicos consumiendo drogas y personas relativamente jóvenes bebiendo varios días seguidos, porque todos los días que salgo lo veo bebiendo y eso es realmente muy penoso. ¿Ya? Un segundo.
Así, voy a leer aquí algunas intervenciones que han hecho, por favor. Jessica dice, profe, entonces si yo hago un acto bueno, pero buscando reconocimiento, ¿no es un acto moral? El, a ver, es un acto. El acto es moral, pero que es calificado de bueno. Todo acto, a ver, les voy a explicar. Todo acto que puede ser calificado de bueno o malo es moral. Repito, todo acto que puede ser calificado de bueno o malo es moral. Y todo acto en la que la persona que lo realiza carece de conciencia del bien y el mal, no es moral. Por ejemplo, vemos un niño que saca su miembro viril por un lado, y eso lo he visto, por la ventanita y empieza a orinar y le cae a una señora que está caminando, o a algunos niños que sacan su cabecita por la ventana y escupen. Y entonces, estos niños tienen tres años, algunos. No es que el niño buscó orinar a la señora de forma intencional, sino pues tuvo ganas de orinar y orinó por el medio donde primero se le dio conveniente, ¿no? Eh, ok, entonces ahí hablamos de ausencia de conciencia. Pero si el niño lo hace de forma intencional, ya hablamos de una conciencia. Pero ¿por qué lo hace de forma intencional? Entonces podríamos estar ante una situación de trastorno o trastoque, ¿no? Elizabeth, ¿me pondría a hablar con sus padres para hacer una llamada de atención? Claro, claro que sí, claro. De verdad que yo les comento, jóvenes, a mí llegan casos, algunos que me generan escalofríos sobre eh, acciones o conductas que llevan a cabo los chicos, pero los chicos no hacen sino reproducir las conductas de los adultos con las que viven, ¿no? Y los adultos con los que viven, que no necesariamente son sus padres, sino muchas veces son los cuidadores, son los que tienen ese tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué valor va a tener la enseñanza de un adulto que es inmoral? Y de verdad, se los cuento, o sea, los chicos lo único que hacen es reproducir lo que ven en casa. En mi casa unos niños se ponen a ensuciar y mi mamá se molesta el domingo, les gritó y sus mamás se molestaron y un problemón. Sí, pues sí. Y yo recuerdo cuando, ahora no escucho tanto, pero por donde vivía antes, mi escritorio está cerca de la ventana que daba a la calle y para esta época, cuando los niños están de vacaciones, salían a jugar y escuchaba a los niños decir una cantidad de lisuras realmente increíble. De verdad, era un lenguaje coprolálico. El lenguaje coprolálico es un lenguaje con muchas lisuras y alto contenido sexual. Entonces yo salí de mi ventana y los miraba y eran niños que pues estaban entre los 5 y 7 años de edad, ¿no? Algunos chiquititos que recién empiezan a hablar. Entonces, definitivamente es el medio donde crecen, donde están, ¿no? Y de verdad que es mucha pena, ¿no? Sí, es lamentable. Yo escucho eso diario a partir de las 4 hasta las 7. Sí, pues. Pero hay que corregir ahí. Ahora, si te acercas a corregir, te expones a que el papá de ese niño, o la mamá o un familiar de ese niño, te empuje, te bote, te haga algo, ¿no? Porque es increíble el daño, el nivel de trastorno en que se encuentran muchos niños. Me da ganas de darle una cachetada, y Nina se ve brava. No, lo adecuado en ese caso sería que una autoridad lo haga, ¿no? De repente llamar a una autoridad, a veces lo hacen,
yo recuerdo que llamé al serenazgo, le dije, ¿saben qué? Los niños están hablando mucha lisura, están gritando, escupiendo, insultando. Me gustaría que se acerque y les hable, ¿no? Y el serenazgo viene, porque ya tiene la autoridad, a veces la policía, como tiene autoridad, ahí los padres no salen a decir abuso de autoridad, sino la policía se acerca, señora, por favor, su hijo, mire, está hablando esto, porque está atentando contra la moral y las buenas costumbres. Entonces, cuando se atenta contra la moral y las buenas costumbres, está alterándose el orden público, ¿no? Y eso es penado. Si son niños, pues a los que le cae es al adulto, ¿no? No van a ir presos, no van a pagar multas, pero por lo menos se les habla, ¿no? Así se les habla, claro. Ahora, lo que están haciendo algunos comisarías me parece genial, es hacer talleres, bueno, antes de la pandemia lo hacían, ahora no sé cómo, hacían talleres de verano. Entonces, a estos niños que están en la calle, que vienen de familias disfuncionales, no tienen mucho dinero, los agrupan y les ofrecen talleres de karate, de natación, de fulbito. Y los mismos policías son los que llevan a cabo los talleres. Y lo hacían en la comisaría. Genial. De verdad que yo aplaudí eso. Pero ya no lo he vuelto a hacer. Vino la pandemia, no sé cómo no creo que la hagan ahora, ¿no? Porque la pandemia nos ha cambiado la vida a todos, ¿no? Sí, 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 lamentablemente las cosas son así. ¿Ya? Entonces continuamos, ya espero que esté claro. Entonces, cuando hablamos de una persona moral, estamos hablando de una persona que posee primeramente conciencia. Posee conciencia, ¿ya? Posee conciencia. ¿Y qué es la conciencia? La capacidad para discernir entre lo correcto y lo incorrecto. La persona que posee conciencia sabe que está haciendo bien, sabe que no está haciendo bien. ¿Ok? Si un chico le es infiel a su chica y le dice, al ser sorprendido en el acto, le dice, no sé qué me pasó, fue un demonio, fue algo raro, una especie de impulso que no puedo explicar que me llevó a ser infiel. No, pues eso significa que no está asumiendo la consecuencia y está confundiéndose a propósito para no asumir la consecuencia de su acción. Entonces, algunos caen en la ridiculez, ¿no? De verdad que es penoso. La conciencia es, si es, ya desarrolló su conciencia 5, 6 años, 7 años, ya está, según Colbert, ya está desarrollando una moral convencional y que no sepa o que no discrimine entre bien y el mal, pues es falso, ¿no? En caso de que una persona moral cometa un delito, ¿quién tiene la responsabilidad penal? Si la persona amoral comete el delito, entonces y si se juzga que es un peligro para la sociedad, va a ser recluida, pero en un sanatorio. Y se le va, para que salga nuevamente a la sociedad, tiene que haber una persona familiar cercano, su mamá o su cuidador, que, que asegure que no va a hacer daño nuevamente, ¿no? Si no se le recluye en un sanatorio, pero no en una cárcel, ¿no? Eso es lo que se espera, ¿no? Pero en nuestro país todo puede pasar. Pelean para engañarte, dicen que, ajá, paradas en clase. Bianca, profe, ¿se podría decir que Hitler era una persona moral? Claro que sí. Algunos dicen que Hitler, si él no lo hubiera hecho, dada la circunstancia histórica que le tocó vivir, alguien tendría que haber hecho lo que él hizo. Pero lo que estoy diciendo puede ser cuestionable, ¿ya? Él calzó exactamente en esa coyuntura histórica y hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Profe, ¿podría decir que Hitler era una persona moral? Claro, ¿ya? Claro que sí. Entonces,
Profe, en el caso del niño de 15 años que violó y mató, bueno, 15 años ya no es un niño, mató, es adolescente, a una nena de 4 años según la ley. No, 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 Catalina, te cuento, es menor de edad, pero yo escuché audios de ese menor de edad y de verdad es espantoso. Si tuviera los audios aquí, se los hago escuchar, ustedes se mueren. Ese sujeto de 15 años es adolescente, no es un niño, y ya tenía ya actitudes malsanas, perversas, pervertidas. En un audio le dice a un amigo que disfrutaría haciéndole una cosa, tal cosa. Todas son aberraciones sexuales y sobre todo a menores de edad. De verdad, es espantoso y es doloroso. Yo lo escuché, me, me afectó porque tengo hijos, conozco personas que han sufrido violencia sexual y de verdad es penoso. En el audio decía que le gustaría hacer cosas con chiquitas de tal edades porque hay un... No, no, no lo quiero reproducir. Usa adjetivos que son muy duros, que son irreproducibles. Son irreproducibles, pero están ahí en internet, si ustedes desean saberlo, pero no lo recomiendo escuchar porque dice mucho de la mente pervertida de este chico de 15 años, que terminó asesinando a una niña. Y en el video se ve cómo se la llevaba a la pequeña, ¿no? Eh, y de verdad, cuando tú escuchas el audio, al toque se te va la pena de que es menor de edad y que lo maten, porque de verdad, ese chico ahora debe tener 18 años de seguro, creo que está en cárcel, pero ese chico no debe salir, es un peligro. Es un peligro. Si ya salió, es un violador en potencia. ¿Qué estará haciendo? No sé. No es un problema mental, no es un problema mental que tuvo este chico. Ese chico está consciente, es un, es un monstruo, de verdad. Yo no podría estar tranquilo que mis hijas o las personas que yo quiero o las niñas en general, porque no se trata de mis hijas, las niñas en general salgan, porque está siempre al acecho este tipo de personas, ¿no? Hoy estoy viendo el reportaje. No puedo decir que es imposible que cambie, pero sí, pero sí, lo violaron a ese pata y salió quejándose de que lo cambiaron. Bueno, eso en la cárcel se llama la ley del burro, ¿no? Sí, pasan cosas. Pero ese chico, no sabemos qué, es peruano, no sabemos qué yo, por ejemplo, no indagué de su familia, ¿no? Pero en fin, igual es penoso porque un chico de 15 años que piense así, que diga esas monstruosidades o que haga esas monstruosidades, igual da pena, que a mí me lleva a pensar cómo está la sociedad, ¿no? Más de ensañarme con este chico, me lleva a pensar cómo está la sociedad que está creando este tipo de personas. Y las cárceles son espantosas, pues, ¿no? Entonces, hablamos primero de conciencia. Luego hablaremos de la libertad de elegir. La persona moral no solamente tiene conciencia, sino tiene la capacidad de elegir. Hacer el bien, ustedes pueden ver la corona del angelito, o hacer el mal, ustedes pueden ver ahí los cachitos, ¿no? ¿Ok? Y finalmente la persona moral posee responsabilidad, ¿no? ¿Qué significa responsabilidad? Asumir las consecuencias. Asumir las consecuencias. Eduardo Semiprofe, yo vi un caso donde dos niños de 10 años asesinaron a uno de 2. Sí, sí. Eh, sí, sí, hay casos espantosos. Hay muchos casos, eh, muchos casos terribles. Acá en el país hubo un caso, pero es el último caso que les digo, porque el recordar estos casos me pone triste porque
es lamentable que haya este tipo de casos en el Perú. Hubo el caso de un sujeto de 17 años que violó a un niño, a un bebé de apenas, a una bebé que era su hija, de apenas 5 o 6 meses de nacida. Eh, Ese es lo peor, siendo su hija, la violentó y el cuadro clínico de la pequeñita, espantoso. Eh, y eso ocurrió hace unos 8 años atrás, creo, más o menos. Y cosas así, ¿no? Cosas así espantosas, jóvenes. Yo un tiempo fui testigo también de muchos casos así, de violencias. La violencia sexual expande cada día, trata de mujeres, trata de niños, y eso tiene que ver con a veces ambientes muy negativos como lo que pasa en Puerto Maldonado con la minería ilegal, que la minería ilegal arrastra trata de personas, violencia sexual, eh, tráfico de personas, tantos malos atraen. Igual cuando hay meretricio en las calles, prostitución o meretricio, eso trae otros males, robos, saltantes, drogadictos, los que llaman los protectores o cafichos de las meretrices, o sea, acarrean más daño, o sea, traen cola, ¿no? A eso voy, ¿no? De verdad que la sociedad se está convirtiendo en una situación insostenible, ¿no? Eh, Hay que no solamente reflexionar, sino tener una actitud frente a esto, una actitud de no hacer el mal, hacer el bien, por lo menos con los nuestros, ¿no? O las personas con las que estamos cerca, ¿no? Siempre procurar estar bien y vivir en armonía, resolver los conflictos, ¿no? Para que no se traslade un poco el infierno de afuera hacia adentro de las casas de cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, en caso de alguien sería inmoral, hay un libro que se llama Niñas sin infancia. Así es, un montón de casos, un montón de casos. ¿Qué es el bien? Corresponde el valor positivo de las acciones o personas. Ese es el bien, valor positivo de las acciones o personas. Es la expresión de la acción perfecta, lo que es en sí misma. La acción perfecta, lo que es en sí misma. ¿Ya? El bienestar, el bienestar es un concepto aristotélico, ¿no? El bien es lo que nos conduce, nos lleva a la eudemonía, al bienestar, a la tranquilidad, a la felicidad. Y eso es el bien. Eh, por ejemplo, yo ahorita estoy un poquito ansioso porque a mi hija tiene un problema ahorita de salud, pero no es tan grave, pero procuro que esté bien siempre, ¿no? Hay un problema con los brackets, que se le ha salido y se está exponiendo y tengo que llevarla a terminar la clase. Debo ir corriendo para llevarla al odontólogo. Eh, pero ya sé lo que tiene que hacer. Felizmente no le duele, está tranquila, pero está expectante. Tiene que esperar, ¿no? Si hubiese sido algo más urgente, tengan la seguridad que ya me hubiese salido, hubiese pedido permiso, me salía de la clase. Pero es algo que puede esperar. A lo que voy con esto que le estoy contando es que hay diferencias en cosas que distinguen también el ámbito clínico, urgentes y de emergencia. Hay una diferencia entre la emergencia y la urgencia, ¿no? La emergencia es una situación impostergable, ¿no? Y la urgencia sí podría esperar un poco más. Nuestra sociedad en estos términos requiere de una respuesta inmediata porque ya no está en una situación de urgencia, sino de emergencia. El alcalde de San Martín de Porres ha pedido que llamen perdón, ha pedido al Estado,
a que envíen al ejército al distrito de San Martín porque ya está en una situación de emergencia. Que lo declaren en emergencia al distrito. Porque los asaltos son espantosos. La delincuencia es pan de cada día. Y las cámaras han podido ver cómo hacen intercambio de drogas, de dinero, de pistolas, jóvenes, sobre todo de nacionalidad venezolana, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, ha declarado al distrito en emergencia. Que ya no es urgencia, ¿no? Hay distritos que están, que sí requieren de una actitud, pero ya San Martín está en emergencia, ¿no? Y de verdad hay muchos distritos que están así. Muchos. Yo estoy seguro si declaran emergencia San Martín y el Callao y están cerquita los dos, va a parar un poco la ola de delincuencia y de crímenes en gran parte de la capital, porque de ahí salen, sobre todo para este lado, ¿no? Los Olivos también, ¿no? Los Olivos, Comas, que también están en esa situación. San Juan del Brigancho, etcétera. Vamos a hablar del deber, jóvenes. No hay que ser tan pesimistas, aunque José Saramago decía que un pesimista es un optimista bien informado. Pero hay que evitar ser un poco pesimistas y hablemos del deber. El deber es un concepto que ha sido motivo de reflexión de un grande de la filosofía como es Immanuel Kant. Kant conduce su reflexión ética hacia el deber. Y él dice, por ejemplo, actúa de tal manera que la máxima de tu acción se convierte en una ley universal. O sea, para Kant, nuestra actuación se convierte en deber. Es una obligación, es un imperativo hacer el bien para que éste pueda reproducirse y convertirse en una ley de carácter universal. El deber es eso, es la exigencia de actuar de acuerdo al bien. O sea, obliga moralmente a expresarnos de acuerdo al bien, nos obliga. Immanuel Levinas, un filósofo judío, Levinas escribe, dice que la mirada del otro, cuando entramos en contacto con él, nos obliga a actuar de forma ética. Y ahí surge el deber. Entonces el deber es esa obligación que nos lleva a actuar de forma correcta. Es el mandato, ¿ya? Por ejemplo, si yo veo a una persona que está mal, está implorando, está buscando ayuda y está en mí en ese momento de ayudarla sin exponer mi vida y la de ella, pues lo voy a hacer, porque tengo ese mandato. Si veo a un niño que se está ahogando, pues me lanzo a rescatarlo, ¿no? Eso es lo que Daniel Goleman, en su libro La inteligencia emocional, llamó el centinela emocional. En ese momento la persona no piensa mucho, sino actúa emocionalmente, ¿no? Porque, y eso me lleva a pensar que el ser humano no está del todo deteriorado, no está del todo negativo, ¿no? Porque hay todavía una luz de esperanza que nos dice que todavía podemos ser empáticos, todavía podemos ser solidarios, todavía podemos hacer el bien. O sea, no estamos, por más que se vea una sociedad deteriorada, donde existe mucho mal, muchos delitos, gobernantes corruptos, todavía hay la posibilidad de hacer el bien, ¿ya? Por ejemplo, los médicos, aún hay esperanza. Claro, la fe es lo último que se pierde. Yo tengo muchas amigas médicos, algunas de ellas han sido mis pacientes, y de verdad que es brillante el trabajo que hacen, ¿no? A veces me cuentan que las personas no son muy agradecidas, pero ellas están ahí ayudando, comprometiéndose, sumándose, a veces hasta siendo maltratados, exponiendo su salud por hacer el bien, ¿no? Claro que no todos son así, pero por lo menos basta que algunos sean así para que la esperanza todavía esté latente y se reviva. Ese es el deber, la exigencia que nos obliga a actuar de acuerdo al bien, es el deber.
Ahora entramos a un punto que es bastante polémico. Los dilemas. Un dilema moral ya es una narración breve en la que se plantea una situación problemática que presenta un conflicto de valores, ya que el problema moral que se expone tiene varias soluciones posibles que entran en conflicto unas con otras. ¿Ok? Por ejemplo, una amiga médico me contó que ella estaba en emergencia y llegó hasta ella un delincuente mal herido que acababa de matar a, a dos personas tranquilas, ¿no? Entonces, ella como médico, ¿qué es lo que hizo? Salvarle la vida, pues, porque ella no tendría por qué cobrarse la venganza de que este sujeto, pues como mató, ella también lo matara, ¿no? Como hizo, creo, por ahí un aparente psicólogo llamado Poggi, que entrevistaba a un asesino serial y tomó la decisión de matarlo, y creo que lo mató. No está en manos de nosotros hacer eso, ¿no? Entonces, pero tuvo un dilema, ella tuvo un dilema. Eh, sentía que no hacía justicia, porque creo que los conocía a las personas que había asesinado este sujeto, sentía que no le hacía justicia a sus conocidos, a los familiares de sus conocidos, al saber la vida del sujeto que había matado a ellos, los había matado, ¿no? Pero también tenía la conciencia mm, por la formación médica de salvarle, ¿no?, la vida a este sujeto. Igual estos dilemas médicos, estos dilemas morales han tenido los médicos cuando tenían que decidir a quién salvarle la vida, ¿no? A un joven o a un señor de 38 años o a uno de 78, a quién le salvaban. Entonces, algunos tenían que elegir y optar por el que podría sobrevivir, pero estaban en un problema ético, ¿no? En un dilema, ¿no? Porque qué difícil, ¿no? Y como muchas veces pasó, me contaba mi amiga, a veces salvaban al de menor edad porque pensaban que iba a sobrevivir, pero no sobrevivía, ¿no? Y el señor que estaba desahuciado sobrevivía. De verdad es increíble. Eh, para que vayan a la cárcel, morir sería ayudar a los que vivan un cargo. Parece que sí, ¿no? Grace, el asunto es que está en un dilema. Yo tengo acá unos ejemplos y creo que les puede gustar, pero antes voy a leer esta parte. Esta dificultad para elegir una conducta obliga a un razonamiento moral sobre los valores que están en juego, exigiendo una reflexión sobre el grado de importancia que damos a nuestros valores. A ver, jóvenes, ya. Acá está. Tengo un caso que motivó a la reflexión de Colbert. Colbert es el estudioso del comportamiento moral, y para determinar las etapas del desarrollo moral, él hizo entrevistas a niños, jóvenes, adultos mayores, y producto de esas entrevistas estableció tres etapas, tres etapas en el desarrollo de pensamiento moral: preconvencional, convencional y postconvencional. ¿Habrán escuchado eso? En psicología, así es. ¿Ya? Ahora, ¿cuál fue el dilema que planteó Colbert a las personas en su investigación, que data de 1969? Fue el que tienen ahí en pantalla. Una mujer está cerca de morir de cáncer. Un farmacéutico ha descubierto un medicamento que los doctores creen que puede salvarla. El farmacéutico cobra $2,000 por una pequeña dosis, 10 veces lo que cuesta hacer el medicamento. El marido de la mujer enferma, Heinz, pide prestado a todos los que conoce, pero solo puede reunir $1,000.
Le ruega al farmacéutico que le venda el medicamento en $1000 o que le permita pagarle el resto después. El farmacéutico se niega diciendo: yo descubrí el medicamento y voy a ganar dinero con él. Heinz, desesperado, entra al almacén del hombre y roba el medicamento. La pregunta es, ¿debió Heinz haberlo hecho? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Qué opinan ustedes? A ver, me espera un segundito, por favor, mientras van pensando su respuesta. A ver, dice, es actuar, dejar morir, sí por la desesperación, sí la vida ante todo. Está bien para algunos, para otros no. A ver, opino, estoy leyendo sus respuestas. Ahora, ¿qué fue lo que respondieron las personas? Bueno, así como ustedes, miren, mi mente entra en un debate. Yo puedo decir que no, ya, no, no debió robarlo porque si bien lo correcto era conseguir medicamento, se quería aprovechar la necesidad. Sí, pues, ¿no? El asunto es que determinó tres etapas, ¿no? Preconvencionales, las personas que actúan de acuerdo a, de acuerdo a la moral del otro. O sea, su comportamiento moral depende de otro, como la del niño, ¿no? Algunos dicen, no, no, no debió hacerlo porque lo van a meter preso. O sea, son los que tienen temor a ser castigados, como los niños. Preconvencional. Convencional, que piden que las conductas deben ser castigadas si se infringe la ley, porque si no fuera así, cualquiera infringiría la ley y caeríamos en un caos. Por el bienestar de la comunidad, de la sociedad, se deben cumplir las reglas. Ese sería convencional. Y hay otros que dicen, como ustedes también están opinando, que dicen, sí debió de tomarlo y no deberían castigarlo porque él actuó con una finalidad que era salvarle la vida a su esposa y la vida está por encima de cualquier cosa. Por encima de cualquier cosa está la vida. Esa es moral postconvencional. Entonces, de esa manera determinó las tres etapas de desarrollo moral: preconvencional, convencional y postconvencional. Apuesto que si les pasara a usted, dudarían sus respuestas. Eh, si me pasara a mí, yo también haría lo imposible. Y si tengo que robar, pues robaría. Y si tengo que ir a la cárcel, pues iría a la cárcel, ¿no? Aunque creo que el juez podría tener podría analizar mi situación, ¿no? Como, ¿saben? ¿Ustedes han leído Los Miserables de Víctor Hugo? ¿Han leído Los Miserables de Víctor Hugo? ¿Sí? Jean Valjean es uno de los personajes principales. ¿Qué le pasó a Jean Valjean? Jean Valjean roba un pan y por robar un pan
pues un policía lo va a perseguir durante años, ¿no? Hasta que lo lleva a la cárcel, ¿no? Víctor Hugo tardó aproximadamente 14 años en escribir esa obra maestra. Hace poco vi ese libro en una feria de libros y ya estoy ansioso por comprármelo porque yo tengo la versión antigua. Es hermosa esa novela, Jean Valjean, ¿no? Y la han llevado a la pantalla grande también varias veces, ¿no? Los Miserables. Él hace buenas acciones y además cuido a la hija de otro. Así es, ¿no? Así es, de Víctor Hugo. Muy bien, jóvenes. Pasamos a objetivo del trabajo en dilemas morales. Primero, lo que tienen que hacer, conocer la propia escala de valores, estableciendo una jerarquía entre ellos, ¿ya? Eso es lo primero que tienen que hacer, conocer la escala de valores. Segundo, desarrollar la habilidad social, empatía, que consiste en saber, en ponerse en lugar del otro. Primero ponemos una escala de valores, luego nos ponemos en el lugar del otro, ¿no? Y así ensayamos la empatía. Respetamos las opiniones y conductas ajenas, desarrollando la tolerancia ante principios y valores contrarios a los nuestros. Hay que ser tolerantes. Favorecer el diálogo razonando, el intercambio de opiniones sobre distintos puntos de vista. Formar el juicio moral motivado, el desarrollo de la lógica discursiva aplicada a la ética de la conducta. Fomentar el cultivo de lo que se viene llamándose inteligencia emocional, integrando razonamientos, sentimientos y emociones en la resolución de conflictos. Razonar las conductas y opiniones propias utilizando la razón para estudiar la complejidad de las conductas humanas. Fomentar el pensamiento crítico y argumentativo. ¿Ya? Y acá tenemos otros casos. ¿Ya? La letra está pequeñita, pero la letra describe lo que yo les voy a contar, ¿no? Y que se ve en el dibujo. Un dibujo tiene más a veces, más que palabras. Ahí podemos ver en el primer caso a una persona que está en duda de llevar el tren hacia un lado o hacia otro. Bueno, si lo jala hacia la derecha, muere uno, y como dice su compañero por acá, ética utilitarista, ¿no? El bien menor o el bien mayor, mientras que si lo deja que continúe el mismo riel, mata a 5. Pero ¿con qué derecho él elige que uno es menos que 5? Que 5 vidas es más importante que una vida. No se puede, ¿no? Es una situación difícil de razonar, ¿no? Estamos ante un dilema. Pero probablemente sí la persona decida salvar a los 5 que a uno. ¿Qué pasaría si esos 5 que están ahí son delincuentes, ranqueados? Y esa única persona que está ahí es una adolescente que ha hecho muchos méritos con su corta edad. Ahí sí, saberían al adolescente o a las 5 personas. Ahora, digamos que el señor no sabe, porque digamos que no las puede ver, solamente sabe que hay una persona en un riel y hay 5 personas en otro riel. Pero digamos que no lo sabe, puede que sea esa situación, pero no lo sabe. Y cuando salves a las 5, te das cuenta que has salvado 5 de ranqueados delincuentes. A ver, me diría yo, dice. Muy bien. Y el otro caso, ustedes pueden ver igual al tren, pero esta vez hay 5 personas ahí en el riel atadas, no pueden salir, pero esta persona tiene la posibilidad de lanzar a una sola, que es un gordito, ok, y de esa manera detener al tren o desviar al tren y salvar a las 5, ¿no? Entonces, si ustedes estarían en el pellejo de esta persona, ¿lanzarían al gordito o no lo lanzarían? ¿Qué dice?
Salvaría si hay posibilidades que no. A ver, ¿qué hacen con el gordito? ¿Lo salvan o no lo salvan? ¿Qué tal si el gordito también ha aplastado uno? Claro, puede que existe la posibilidad que el gordito también pueda terminar mal en esa situación. ¿Es así? Profe, pero el gordito matará más, pues. Parece que sí. Un segundo, por favor. Y ahora sí. Mejor me lanzo y ya. Perfecto. No, no se lance todavía. Existen varios tipos de dilema, ya para ir acabando y empezar la práctica. El dilema de análisis, en la que el dilema tiene que ver con la toma de decisión, ya en torno a los juicios de valor sobre una solución ante un problema determinado, ¿no? Dilema de solución cuando dos soluciones o dos respuestas entran en contradicción ante un problema. Los dilemas hipotéticos son los que plantean problemas que no es probable que les suceda a los participantes, pues proponen situaciones abstractas, y los dilemas morales reales como lo que, lo que hemos, no tanto como lo hemos visto, sino que tiene que ver con temas como el aborto, la eutanasia, son temas en los que las personas tienen que tomar decisiones, ¿no? Y a veces los pone mal, ¿no? Porque las decisiones que toman, pues, no los llevan a una sensación de bienestar. Los tipos de dilema que puse ahí eran solamente para compararlo con el dilema moral, ¿no? Porque tanto el dilema de análisis como de solución no son de relevancia para el tema de exposición, ¿ya? Así que voy a pasar de una vez a las preguntas porque se me va el tiempo, si me permiten. A ver, dice,
Margarita piensa que las nuevas elecciones congresales del país son un fracaso total. Sin embargo, ella asiste puntualmente a su centro de votación, pues sabe que si no lo hace, será multada. Podemos afirmar que Margarita, así es, sabe que el incumplimiento de las normas jurídicas conlleva a una sanción. Muy bien. Pregunta 2. Por si acaso acá aumenté una pregunta. Estuve revisándole temprano y me había salteado una pregunta, así que faltaba una porque siempre pongo 15 preguntas. La PPT me imagino que ahora más tarde van a encontrar, no se preocupen ahí en el OneDrive. Para que pueda hablarse del comportamiento moral de un individuo es preciso que los factores sociales que influyen en él y lo condicionan sean vividos personalmente o sean interiorizados, pues solo así podemos hacerle responsable de su decisión y de su acción. Se requiere que el individuo, sin dejar de estar condicionado socialmente, disponga de un margen individual para poder decidir y actuar de manera ética. De lo anterior, resulta incorrecto afirmar incorrecto. La libertad de la gente moral está determinada socialmente. Lo incorrecto sería, claro, el resto sí son correctos, ¿no? ¿Ya? Muy bien, 2, casa, perfecto. Ustedes son gente tiburona, gente muy ágil, muy rápida en sus respuestas. Lee, lee atentamente el texto y luego responda las dos siguientes preguntas. La palabra ética tiene un origen griego y es derivada de ethos y está relacionada a la costumbre, a la manera de proceder y comportarse, en definitiva, a la buena conducta y al modo de actuar. El comportamiento habitual que ayuda a determinar la naturaleza del ser, del procedimiento que está determinado por la esencia, es característico del ser humano: amar, llorar y odiar, tener coraje, tener que opinar, juzgar, reflexionar, admirar, relacionarse, ser feliz, etc. El ethos del hombre, las características propias de su naturaleza, justamente con los aspectos políticos, son claramente perceptibles. Etimológicamente, la palabra ética proviene del griego ethos y significa análogamente modo de ser o carácter, como modo de vida también adquirido o conquistado por el hombre. El hombre aparece en el centro de la política, de la ciencia, del arte y de la moral. La expresión ética deriva del griego etike, que en su sentido propio significa costumbre, hábito, índole, hábito e índole. Marlene Beijer y Pablo Sebastián García, La ética bajo la concesión de Aristóteles. Ese se llama el libro. Entonces, la pregunta 3. Alternativa incompatible con la noción del etos según el texto. Incompatible. Se ocupa de los actos relacionados con nuestro carácter. Es que sí es compatible el carácter, porque la palabra eto también proviene de carácter. Etimológicamente se relaciona con la idea de costumbre también. Se relaciona con nuestro modo de actuar también. Se relaciona con las acciones ejecutadas según el deber universal. Pero no, deber universal. La 3 sería avión, correcto. Según el texto, si Luis es ético, entonces, a ver, no puedo ver, se comportará según los criterios aceptados socialmente, correcto, muy bien. Para el autor, el aspecto ético y político son perceptibles en el hombre. ¿Por qué?
Para el autor, el aspecto ético y político son perceptibles en el hombre. ¿Por qué? El hombre es un animal político y esencialmente ético, lo dice, ¿no? Es político y esencialmente... No, ¿qué estoy hablando? Disculpen. Para el autor, el aspecto ético y político son perceptibles en el hombre porque son conceptos que no pueden apartarse de la naturaleza humana. Árbol, ¿ya? Ahora, 6. La filosofía ética de Kant señala que la moral proviene del ejercicio autónomo de la razón. Efectivamente, ¿no? La D sería perfecto. A ver, primeramente entonces hemos de observar que está en la naturaleza de las virtudes el destruirse por defecto o por exceso. Como lo observamos en el caso de la robustez y la salud, así el exceso y la falta de ejercicio destruyen la robustez. Igualmente cuando comemos o bebemos en exceso o insuficientemente dañamos la salud, mientras que si la cantidad es proporcionada, la produce mientras conserva así. Sucede también con la moderación, virilidad y demás virtudes. Pues el que huye de todo y tiene miedo y no resiste a nada, se vuelve cobarde. El que no teme absolutamente a nada y se lanza a todos los peligros, temerario. Asimismo, el que disfruta de todos los placeres y no se abstiene de ninguno, se hace licencioso, y el que los evita todo más rústico, como persona insensible. Así pues, la moderación y la virilidad se destruyen por exceso o defecto. Qué interesante. Este es Aristóteles, definitivamente, ¿no? Las 7, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Como bien lo dice Aristóteles, va a depender de la justa medida, ¿no? Entonces, las 7 sería la C. Se entiende a partir del texto que en todas las virtudes, en la 8, en todas las virtudes, a ver, la 8, se entiende a partir del texto que en todas las virtudes, la posición intermedia es la mejor opción, correcto. Otra pregunta, María decide dejar a su esposo, ¿ya? Porque la engañaba. El esposo que resiste a perderla y deseoso por recuperarla vuelve a cometer la misma falta, pero esta vez con la mejor amiga de su esposa.
La conducta de mención desde la perspectiva del libre albedrío califica como ahí no hay libertad, porque una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Hay una distorsión del ejercicio de la libertad. Es verdad, algunos creen que libertad es libertinaje. No, 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 no. No es libertad de hacer lo que a mí se me da la gana. Entonces hay que reflexionar al respecto, ¿ya? El problema del mal en el mundo, considerando que hay un Dios supuestamente omnipotente y benevolente, resulta difícil de afrontar. La paradoja es antiquísima, pero en la actualidad ha sido revisada en algunos medios especializados. Los creyentes buscan ahora sus respuestas en la ciencia, en las inabarcables razones del Creador. Sin embargo, siguen sin encontrar una solución que convenza a los creyentes y no creyentes y los sustraiga a su pesimismo. Para ello, las evidencias del inmenso dolor del ser humano e incluso de los animales de la tierra. Es decir, que el problema del mal emana de la suposición de que un Dios omnisciente y todopoderoso debería ser capaz de arreglar el mundo según sus intenciones bondadosas. Como el mal y el sufrimiento existen, puede parecer que Dios quiere o permite que existan por lo que no sería perfectamente bueno o no sería omnisciente porque no se percata de todo sufrimiento del mundo o no todopoderoso ya que no puede reclamar el mundo para eliminar la raíz del mal. La paradoja de la existencia del mal. Muy interesante. En la pregunta 10, podemos inferir de partir de esto que la paradoja que se plantea, ¿no? Si Dios es bueno, entonces ¿por qué permite la maldad? Si Dios es bueno, entonces ¿por qué permite la maldad en el mundo, no? Es lógico, ¿no? La pregunta que siempre se han hecho. Sobre las normas morales señala el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Son reguladas por el Estado, falso, su incumplimiento conlleva un sentimiento de culpa, verdadero, se realizan por obligación, no, falso, son reglas que regulan la acción humana, eso es verdadero, ¿no? La alternativa D sería la respuesta correcta. ¿Ya? 12. Si una persona asesina a otra por mandato de un tercero bajo amenaza o presión, ¿qué argumento válido se deduce desde ese punto de vista moral? Muy bien, tal persona no puede ser juzgada de la misma manera que si lo hubiese hecho por propia voluntad. Muy bien. Con relación a la ética de Sócrates, ética intelectualista, determina la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. ¿Ya? 13. Estableció una conexión estrecha entre la sabiduría, eso sí es correcto. Concibió la felicidad como un estado permanente de satisfacción sensorial, nada que ver. Hizo especial énfasis e importancia en la ética del cultivo del alma, sí es correcto. Supuso una crítica directa radical contra el relativismo ético, es correcto. La respuesta sería 13, casita. Según Daniel, su decisión de postular a la carrera de filosofía por la Universidad de San Marcos tuvo como fundamento una convicción que solamente una vida dedicada a la sabiduría puede realizarnos plenamente como seres humanos. Dicha perspectiva guarda relación con la ética de Aristóteles, muy bien. Y la última pregunta.
A ver, por un lado nos plantea la necesidad de ser libres y de decidir lo que queremos, pero al mismo tiempo nos indica que podemos elegir entre diversas opciones, que podemos decidir libremente, algo que tiene consecuencias morales para nuestras vidas. Por todo ello, la pregunta nos sitúa ante el gran tema de la libertad humana, que es la raíz de toda acción moral en los seres humanos, puesto que, puntos suspensivos, ¿no? Puesto que solo es posible plantear el concepto de verdad en libertad. No, ese es falso. Puesto que si no hay posibilidad de elegir entre dos o más acciones, no puede, claro, si no hay posibilidad de elegir entre dos o más acciones, no es posible hablar de una moralidad. Les voy a dictar las claves para que todos lo sepan, ¿ya? Si estuvieron desatentos. 1, casa. 2, casa. 3, avión. 4, casa. 5, avión. 6, dedo. 7, casa. 8, casa. 9, beso. 10, casa. 11, dedo. 12, avión. 13, casa. 14, avión. 15, beso. Eh, Muy bien, jóvenes, me tengo que retirar, tengo que salir corriendo. Disculpen por el incidente que le ha pasado a mi hijita, así que nos vemos, cuídense mucho. Ya van a pasarlo ahora a la PPT en el driver, no se preocupen, ya. Le voy a hacer recordar. Cuídense mucho. Chao. Gracias a ustedes.